Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y también de Energía de la Cámara de los Diputados continúan el análisis de las iniciativas del Ejecutivo Federal correspondientes a la legislación secundaria de la reforma energética. En esta ocasión se reunieron con los directores de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Veamos cómo se desarrollaron estos trabajos, esta reunión entre legisladores y funcionarios. Le cuento en su participación el director de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Javier Santoyo Vargas, explicó ante los legisladores la nueva naturaleza fiscal para Estatel, que se convertiría, de aprobarse las reformas, en una empresa productiva del Estado. Pasaría Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado a pagar impuestos dentro del régimen general de las personas morales. Esto es, en lugar de calcular el impuesto sobre el remanente distribuible, ahora se calculará sobre el resultado fiscal. El funcionario subrayó que en la reforma constitucional y las respectivas leyes secundarias se contempla la autonomía presupuestal con respecto a la Secretaría de Hacienda. Se establece que las empresas productivas contarán con autonomía presupuestal y solo se sujetarán al balance financiero y al techo de servicios personales que a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apruebe el Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos o la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. En su turno, el director de Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández, detalló que la Ronda Cero, que contempla zonas que serán exclusivas de la paraestatal, se construyó para mantener un balance entre campos de producción actual y las áreas exploratorias que dan viabilidad al mediano y largo plazo. La propuesta de Ronda Cero se hizo pensando que la nominación o solicitud no fuera ni tan corta como para no tener viabilidad, ni tan amplia como para pensar que no se pretendía dejar oportunidad a otros jugadores. La propuesta consideró un balance para operar y crecer. El director corporativo de finanzas de Petróleos Mexicanos subrayó la importancia que tiene para la petrolera el esquema fiscal que se propone en las leyes secundarias sobre la industria del petróleo. Que va a incrementar sustancialmente la autonomía presupuestal de Pemex, dándole autonomía de gestión, dándole una mayor oportunidad para la inversión de excedentes, mayor flexibilidad para acomodar el presupuesto en diferentes rubros de gasto. En el apartado de intervenciones de los legisladores, el diputado Williams Ochoa, del Partido Revolución Institucional, expresó ante los funcionarios su preocupación sobre los aspectos que tomó en cuenta Petróleos Mexicanos para decidir cuáles son las áreas que explotará esta empresa. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos, económicos u otros empleados por Pemex para solicitar la adjudicación de las áreas de exploración y los campos de producción? Toda vez que aún no están definidos los esquemas de autonomía presupuestal, contratación, fiscal, etcétera. A nombre de Acción Nacional, el diputado Marcos Aguilar Vega se pronunció por fortalecer en la legislación secundaria a los mecanismos de transparencia y anticorrupción en el interior de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Las empresas productivas del Estado, para ser competitivas como cualquier empresa privada en este país, deben fijar políticas internas y acciones que impidan la existencia de corrupción en sus entrañas. Es decir, que les aplique de igual manera el modelo anticorrupción que se está planteando para el resto de la administración pública. Bueno, en tanto, el diputado Luis Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática, consideró que las iniciativas de legislación secundaria incluyen limitaciones presupuestales para CFE y también para Pemex, lo que las pone en desventaja frente a las empresas transnacionales que van a entrar a competir. Escuchamos hablar aquí de las asociaciones que Pemex tendrá con los privados. ¿Les parece a los que están en la parte operativa de Pemex que le impongan a Pemex con quién quiere asociarse en lugar de que ella lo pueda hacer de manera autónoma? ¿A poco las petroleras internacionales como Exxon, Chevron, British Petroleum o Shell, que van a venir a participar en el mercado de hidrocarburos, les van a preguntar a los órganos reguladores con quién pueden asociarse? El diputado Ricardo Astudillo del Partido Verde destacó que según la reforma todos los agentes generadores de electricidad podrán participar en el sector y se eliminan obstáculos para la producción de energías renovables. ¿Cuáles van a ser
realmente estos apoyos que se puedan brindar a todo lo que tiene que ver con la generación eléctrica alternativa, es decir, todo lo que tiene que ver con la energía renovable. Tenemos muchas dudas y los que son y van a ser operadores, me parece que las tienen igual. El diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Verdeja manifestó su preocupación por el mal manejo, dijo, de las empresas productivas del Estado, que ya ha realizado y eventualmente se realizará, luego de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética. Es decir, hay todo un amplísimo catálogo de funcionarios que luego aparecen como funcionarios de las transnacionales. Entonces, con todo ello, hablar de independencia de Petróleos Mexicanos, pues es una gran mentira. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que va a existir imparcialidad? Por el Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú lamentó que se haya abandonado a las empresas paraestatales del sector energético, tanto en electricidad como en petróleo, para justificar así la entrada al sector de empresas particulares. Durante los últimos años que Pemex no tenía competencia, se le dejó de apoyar en investigación, en exploración. El Instituto Mexicano del Petróleo se le dejó caer para que no desarrollara nuevas tecnologías. En representación de la bancada de Nueva Alianza, la diputada María San Juana Cerda Franco recalcó la importancia de eficientar las funciones de gobierno corporativo de las empresas productivas del Estado, así como las maneras de aportar recursos al Estado mexicano. Es importante regular con responsabilidad la designación de los miembros independientes del Consejo de Administración, tanto de Pemex como de la Comisión Federal. Y finalmente, y es un tema que sí quisiera que pusiéramos, sobre todo los señores funcionarios, especial atención, y lo hago con todo respeto, delimitar o definir el dividendo estatal. En sus respuestas, el funcionario de la Comisión Federal de Electricidad se refirió a las acciones que realizará esta empresa productiva del Estado para disminuir los precios de dicho insumo energético. La primera es transformarse en una empresa de energía que procure la diversificación de combustibles y a través de esa diversificación de combustibles y ampliando la gama de proveedores, estar en condiciones de obtener los mejores precios en beneficio precisamente de los consumidores. Bueno, el director de Pemex Exploración y Producción ahondó sobre la ronda cero solicitada por la petrolera. Aseguró que no se pueden marginar a esta empresa de la frontera tecnológica y confinarlo solo a cierto tipo de proyectos. Se solicitaron más áreas en exploración en proyectos terrestres convencionales y aguas someras que en recursos no convencionales y aguas profundas. Sin embargo, también se buscó garantizar un portafolio diversificado a fin de no generar un cerco, una especie de corral que limite a la empresa a proyectos de menor complejidad. Al concluir las participaciones de legisladores y funcionarios, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública decretó un receso, ya que se encuentran, hay que recordar, en sesión permanente, y además recordó que el trámite que seguirán los dictámenes de las leyes secundarias será el siguiente. De manera simultánea a la realización de las reuniones de análisis y debate público, los diputados y diputadas integrantes de las comisiones dictaminadoras deberán hacer llegar a sus respectivos presidentes por conducto de las secretarías técnicas de las comisiones lo siguiente: A. La lista de los artículos contenidos en las iniciativas que les corresponda conocer y dictaminar, en los que no se presenten o formulen propuestas de modificación, de manera que puedan ser considerados para ser aprobadas en sus términos. B. Lista de los artículos reservados para su discusión y para los que se proponga una alternativa distinta de redacción.